Hola, bienvenidos a Easy English Now. En esta lección vamos a realizar una comparación entre el presente simple y el presente continuo en inglés. Primero que todo vamos a mirar cuáles son los usos del presente simple y el presente continuo. Entonces, en el caso del presente simple, recordemos que se utiliza para verdades generales y estados permanentes. También se utiliza para hábitos y rutinas, para dar instrucciones e indicaciones y para hablar de planes a futuro a corto plazo. En el caso del presente continuo se utiliza para hablar de acciones que suceden en el mismo momento en el que se está escribiendo o al momento de hablar. Y también se utiliza para hablar de situaciones de la actualidad. Usualmente se acompañan de algunas palabras como, en este caso tenemos algunos ejemplos, currently, que significa actualmente, recently, recientemente, lately, últimamente, these days, en estos días. También se utiliza para hablar de eventos futuros de los que se tiene certeza. Muy bien, vamos a mirar entonces un poco la estructura del presente simple y el presente continuo para que ustedes entiendan un poco la diferencia entre el uno y el otro en la estructura. Entonces, en el caso del presente simple recordemos que se manejan dos auxiliares, do y does. En el caso de do, se utiliza con los pronombres I, you, we, they. En el caso de does, se utiliza he, she, it. Recordemos que do y does no se traducen, pero se utilizan a la hora de armar pregunta. En la negación se utiliza don't y se utiliza doesn't, que en el mismo caso que do y does, tienen ciertos pronombres que trabajan con cada uno de ellos, entonces son los mismos de do y los mismos de does. En el caso de don't, recordemos I, you, we, they. En el caso de does, he, she, it. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos también para que haya claridad al respecto. Y en las afirmaciones, recordemos que se utiliza el verbo base con la mayoría de los pronombres, pero si ustedes tienen los pronombres de tercera persona, es decir, he, she, it, recordemos que se utilizan las reglas de S, ES y ES. Les recuerdo que hay un video que está enfocado solo en el uso de estas tres formas, por si tienen alguna pregunta para que puedan revisarlo en el video correspondiente. Ahora vamos a mirar en el presente continuo cómo es la estructura en pregunta. En la pregunta recordemos que se utiliza el verbo to be en sus tres formas is, are, am. Recordemos que is trabaja con los pronombres he, she, it. Recordemos que are trabaja con los pronombres we, they, you. Y recordemos que am trabaja con el pronombre I. Ahora, no olvidemos que en el verbo se maneja ing. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En la negación tenemos las mismas formas is, are, am, pero utilizando el not. Entonces tenemos isn't, aren't, am not. También lo podemos usar separado, amplio, is not, are not. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Recordemos también que el ing se utiliza en el verbo de la oración. Y en la afirmación tenemos is, are, am, tenemos es decir, las formas del verbo to be, de nuevo, y tenemos ing en el verbo. Entonces es un poco repetitiva la estructura en el presente continuo. Vamos entonces a comparar de acuerdo con la forma. Recordemos que en las afirmaciones, en el presente simple, manejamos esta estructura que tenemos acá. Tenemos sujeto más verbo base, es decir, el verbo como ustedes lo encuentran en el diccionario. Se utiliza S, ES y ES solo cuando tenemos una tercera persona, es decir, he, she, it. Ahorita lo vamos a recordar con unos ejemplos. Y tenemos el complemento. El complemento es opcional. Si ustedes lo quieren poner o no, está bien. Depende obviamente también de la oración, de lo que ustedes quieran comunicar. En el caso del presente continuo, tenemos sujeto más el verbo to be. Recordemos las tres formas is, are, am, más el verbo base, es decir, como uno lo encuentra en el diccionario, más ing. Recuerden que hay unas reglas que tienen que ver con el uso del ing. Hay un video también al respecto de ese uso del ing. Por si tienen algunas dudas pueden observar ese video para que también tengan claridad al respecto. Se los dejo igual en los comentarios. Y tenemos
el complemento. Entonces vamos a ver cómo se trabaja con cada una de esas estructuras para que tengan mayor claridad. Miremos el siguiente ejemplo, I eat vegetables. En este caso tenemos la estructura que ustedes ven arriba, no tenemos S, ES y ES porque no es uno de los sujetos que trabaja con esta regla. Miremos ahora una comparación con la misma información, pero en presente continuo afirmativo. Tenemos I am eating vegetables now. Entonces en este caso cambia la estructura, se maneja el verbo to be después del sujeto, es decir, con una de las formas del verbo to be. En este caso recordemos que I trabaja con am. Verbo base eat, tenemos después ing, eating, y tenemos el complemento vegetables now. Entonces, en la primera oración, I eat vegetables, la traducción es yo como verduras. En este caso, tenemos un hábito de una persona. Es presente simple. Ahora miremos en presente continuo. Recuerden que el verbo to be traduce ser o estar, en este caso estar. Estoy, yo estoy comiendo, recordemos que ese ing traduce ando o endo. Yo estoy comiendo verduras ahora. Esa es la diferencia. En el primero parece ser un hábito o una rutina y en el segundo claramente está hablando del momento en el que se está hablando. La acción se está realizando en ese mismo instante. Miremos otro ejemplo. Jay plays soccer. Jay plays soccer, tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Tampoco es un pronombre que trabaje con S, ES y ES. Entonces simplemente va el verbo en su forma base. Ahora miremos la misma oración en presente continuo. Aquí tenemos el verbo to be en la forma are, porque recuerden que they trabaja con are. Y tenemos el verbo principal, play, con ing, playing. Complemento, soccer at the moment. Entonces miremos, en el primer caso ellos juegan fútbol. Lo mismo puede ser un hábito o una rutina que tienen algunas personas. They play soccer. Y en el segundo caso, ellos están jugando fútbol en este momento. En este caso, si estamos hablando del momento en el que uno está hablando. Recuerden que el verbo to be, en este caso are, traduce están jugando ese ing, ando, jugando fútbol en este momento. Miremos la siguiente. He goes to school. He goes to school. Aquí sí tenemos un cambio porque vemos la ES de la estructura que tenemos arriba. Tiene ES porque recuerden que el sujeto, el pronombre he, trabaja con estas reglas. En este caso el verbo go, recuerden que cuando el verbo termina en o se agrega ES. He goes to school. He goes to school. Y en este caso recordemos que tenemos la forma del verbo to be is, porque el sujeto es he. He trabaja con is y tenemos el verbo base go con ing. Going. He is going to school next year. Miremos el primero. Él va al colegio, es decir, es una rutina que tiene la persona. Él va al colegio. He goes to school. Y en el segundo caso, estamos hablando de un presente continuo que indica futuro. ¿Cómo sabemos que indica futuro? Porque tenemos next year. Next year. He's going to school next year. Entonces al tener ese next year, el próximo año, ya indica futuro. Él irá al colegio el próximo año. Vamos entonces con otra oración. She studies English. En este caso tenemos el sujeto she, por eso tenemos la regla IES. Recordemos que los verbos que terminan en Y, que tienen anterior una consonante, en este caso la D, cambia por IES. She studies English. Ella estudia inglés. Miremos el contrario. Acá tenemos el presente continuo y acá tenemos el verbo to be is ing. Es decir, no se utilizan las reglas de S, ES y ES en el presente continuo. Eso deben tenerlo muy claro. Miremos la traducción. Ella estudia inglés, es decir, es parte como de una rutina, y acá tenemos ella está estudiando inglés ahora, es decir, en este mismo instante. Recuerden que esta es la afirmación, cómo se forman afirmaciones en presente simple y en presente continuo. Ahora vamos con las negaciones. Miremos la estructura, sujeto, tenemos don't y doesn't, que son los auxiliares en negación del presente simple. Tenemos el verbo base, es decir, como lo encuentran en el diccionario, y tenemos complemento. Por parte del presente continuo tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be, recuerden las formas is, are, am,
tenemos not, que es la negación del presente continuo, tenemos el verbo base y tenemos ing más el complemento. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Son los mismos de la afirmación, solo que acá los vamos a poner en negación para que ustedes puedan hacer la comparación. Entonces, tenemos acá I don't eat vegetables. Recuerden, en este caso, don't trabaja con I, por eso están los dos ahí, I don't. Recordemos los sujetos que trabajan con don't, I, you, we, they. Los que trabajan con doesn't, he, she, it, para que lo tengamos en cuenta. Ahora miremos la negación en presente continuo. Tenemos el verbo to be, am. No tenemos you, ni does, ni don't, ni doesn't. Recuerden que en el presente simple se utilizan esos auxiliares, pero en el presente continuo no se utilizan. Entonces, tenemos también la negación not y tenemos el verbo con ing. I'm not eating vegetables now. Entonces tenemos, en el caso del presente simple, yo no como verduras. En el presente continuo, yo no estoy comiendo verduras ahora. Esa es la diferencia. Vamos con la siguiente. They don't play soccer. They don't play soccer. Entonces acá tenemos don't porque they trabaja con don't. They don't, verbo en su forma base. Miremos el presente continuo. They are not playing soccer at the moment. Entonces acá el único cambio que sufrió con respecto a la afirmación es la inclusión del not, ¿no? They are not playing soccer at the moment. Miremos, ellos no juegan fútbol. Recuerden que puede ser una rutina, en este caso negativa. Y en el caso del presente continuo, ellos no están jugando fútbol en este instante, en este momento. Eso es lo que traduce esa oración. Recuerden que ese not va en medio del verbo to be y del verbo base. En la siguiente, he doesn't go to school. Entonces acá tenemos doesn't, porque recuerden que he es uno de los pronombres que trabaja con doesn't. He, she, it. He doesn't go to school. Y miremos en el presente continuo, he's not going to school next year. Recordemos que en el caso del presente simple, el verbo en la negación se utiliza en su forma base. El uso del s, es y es es solo para las afirmaciones. En la negación, el verbo vuelve a su forma original, como en este caso. He doesn't go to school. Él no va al colegio. Y en la de presente continuo, él no irá al colegio el próximo año. Miremos esta última. She doesn't study English. Como ustedes se pueden dar cuenta, el verbo, recordemos, vuelve a su forma base, study. No maneja la regla de s, es y es. Solo es de las afirmaciones. Y se utiliza la negación doesn't porque she hace parte también del grupo de sujetos de pronombres que trabajan con doesn't. Y en el presente continuo tenemos she's not studying English. Acá tenemos la regla ing y el verbo to be is. Recuerden que she trabaja con is. She's not. En el caso del presente simple, ella no estudia inglés. Y en el presente continuo, ella no está estudiando inglés ahora. Muy bien. Vamos entonces ahora con la interrogación. ¿Cómo se forman las preguntas en presente simple y presente continuo? En el caso del presente simple tenemos al comienzo de la oración you or does. Recuerden que depende del sujeto. Después tenemos el sujeto, después tenemos el verbo base y por último el complemento con el signo de interrogación. No olviden siempre poner en las preguntas el signo de interrogación. En el caso del presente continuo tenemos verbo to be al comienzo de la oración. Siempre vamos a poner el verbo to be al comienzo de la oración. Después tenemos el sujeto. Después tenemos la forma base del verbo. Después ing y después tenemos el complemento con el signo de interrogación. Miremos entonces los ejemplos. Do I eat vegetables? Acá tenemos un cambio y es que el you pasa al comienzo, ¿no?, de la oración. No olviden el signo de interrogación. Y en el caso de la interrogación en el presente continuo tenemos el am, por lo que el sujeto es I en esta oración. El am al comienzo de la oración. Am I eating vegetables now? Entonces ahí está la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. En el caso del presente simple empieza con el auxiliar you. En el caso del presente continuo empieza con el verbo to be am. De nuevo, no olviden que you y does solo se utilizan en el presente simple. No se utilizan en el presente continuo. En la primera oración, yo como verduras, es una pregunta.
Y en la segunda, estoy comiendo verduras ahora. Entonces, ahí está la diferencia entre la interrogación del presente simple y el presente continuo. Ahora, miremos esta pregunta. ¿Do they play soccer? ¿Do they play soccer? Es una pregunta. Recuerden, el auxiliar va al comienzo de la oración. Y finaliza con el signo de interrogación. Recuerden que el verbo va en su forma base. En el caso del presente continuo tenemos al comienzo de la oración el verbo to be, en este caso su forma are, porque el sujeto es they. El verbo con ing más el complemento y el signo de interrogación, no lo olviden. En el primer caso, ellos juegan fútbol. Y en el segundo, ellos están jugando fútbol en este momento. Recuerden que son preguntas. Vamos con la siguiente. Does he go to school? Does he go to school? Acá tenemos una pregunta con does porque el sujeto es he. He, she, it trabajan con does. Y el verbo, mírenlo, está en su forma base. Tampoco lleva la regla de s, es, ies. Esa regla es solo para las afirmaciones. Y en el caso de presente continuo, en esta oración tenemos es, por lo que el sujeto es he, y el verbo con ing. Is he going to school next year? Entonces ahí está la diferencia entre la interrogación del presente simple y la del presente continuo. En el primer caso, él va al colegio. Y en el segundo, recuerden que esta oración indica futuro gracias a la expresión next year, el próximo año. Él irá al colegio el próximo año. Is he going to school next year? Vamos con la última. Does he study English? Does he study English? Recuerden que she trabaja con el auxiliar does. Verbo en su forma base, study. English, does he study English? No olviden el signo de interrogación. Y en presente continuo, is she studying English now? Acá tenemos entonces el sujeto de la oración she, que trabaja con is. Is she studying English? Y la tenemos con ing, signo de interrogación. En la primera, ella estudia inglés. Y en la segunda, ella está estudiando inglés ahora. Entonces tenemos ahí la comparación en la forma interrogativa del presente simple y el presente continuo. Espero que con esta lección hayan logrado comprender las diferencias que existen entre el presente simple y el presente continuo en sus tres formas: afirmación, negación y pregunta. Recuerden que este es su canal Easy English Now. No olviden suscribirse. Nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.